vida, casi todos hemos sido o hemos contado con la fortuna de ser protegidos y cuidados por nuestros padres, teniendo cubiertas, por mínimas que sean, nuestras necesidades. Lamentablemente, siento que le son doy los pasando casos PDF así, extremos en los que un niño de la calle es puesto a pedir limosna a sus padres igualmente callejeros. Dudo que esta gente, cuya vida ha sido de constante lucha contra la adversidad, tenga el sinsentido de buscar a Dios cuando éste lo ha ignorado desde el momento en que nació. Pero debido a que la razón tampoco viene a su encuentro, es probable que recurra a la estrategia infalible de inventarse un Dios, aunque éste tenga la forma de una droga. Diversos factores contribuyen a la invención de dioses. La existencia de rastros de dioses de muy diversa naturaleza, como las del panteón griego. Esto nos da idea de la variedad de las tareas a ellos encomendadas. Hablo de los dioses griegos porque son los más ampliamente conocidos. Cada dios apareció en una época del año distinta, simplemente porque estos responden a cuestiones estacionales. Y las estaciones establecen el ciclo de siembra y cosecha y de inmigración de especies. También porque desde Timeo, un diálogo platónico, se identificó a algunos planetas con un dios. El ciclo anual fue entendido y dominado por ciertos miembros de las tribus o poblaciones a quienes podemos llamar sacerdotes. Incluimos a los jerarcas y a los guerreros porque son parte esencial de la ecuación civilizadora. Civilización es igual al conocimiento y dominación del entorno, más defensa del área de influencia o territorio, más control, gobierno y ejercicio de la fuerza sobre la población, tal como lo acabamos de ver hace una semana. Ya Platón en la República dice: luego de asignar a cada uno de ellos una ocupación única para la que estaba naturalmente dotado, una única técnica, afirmamos a aquellos que tenían la misión de luchar por la comunidad, que aquellos que tenían la misión de luchar por la comunidad deberían ser solo guardianes de la ciudad. Era necesario que en las batallas fueran fieros con los enemigos que les salieran al paso. Aquí no quise poner todo el párrafo completo de esta sección de la República, pero menciona muy claramente que esos mismos guardianes no deberían ser igualmente agresivos con los propios ciudadanos que con los enemigos naturales, ¿no? Hay un Dios para todo. Los dioses primigenios eran dioses útiles, servían para muchas cosas menos para establecer una relación entre el ser y su creador. Esta fue una modalidad posterior del mito griego e introducido como una forma de dominación y control de la población. Sobra decir que fue una tarea aprendida por parte de los gobernantes, asistidos por las ideas de los sacerdotes y custodiados por una milicia fuerte. Nuevamente, civilización es igual a política, más religión, más milicia. En la medida que los dioses eran desechados y otros ocupaban la vacante, se fue imponiendo una idea de verdad sobre una falsedad. Al mismo tiempo surgía un aspecto moral de esta práctica en el sentido de rechazar lo falso e identificarlo con algo malo y aceptar lo verdadero como bueno. Parece que con estas categorías morales el hombre pudo establecer una comunicación cercana con su creador y de salvar sus penas. Los tres monoteísmos. Son tres las grandes religiones en las que hay un solo Dios, todopoderoso, creador de todo lo que se ve y lo que no se ve, incluido lo que se piensa y también lo que no se piensa. El primero de ellos es un Dios, es el Dios de Abraham, que aunque tiene un nombre, esto no puede ser ni nombrado ni escrito. Un extraño impedimento hace que se refieran a ese Dios como Adonís y no como el grupo de 4 letras o tetragamatron YHVH, cuya pronunciación correcta no es conocida, pero que parece válido decir Yahvé o Jehová. Este Dios de los judíos aseguró que este es el pueblo que ha elegido, pero no me queda claro para qué, pues ha sido perseguido a lo largo de milenios. Luego encontramos al Dios de los católicos, o sea, Jesús el Cristo. Ese sí tiene nombre y su existencia fue predicha en la Biblia judía. El resultado es un galimatías existencial, pues nació de una virgen, murió y resucitó, y es padre, es su propio hijo,
tiempo es un santo fantasma. Por supuesto, perdona a los pecadores. Es como hacer su propio reglamento, sabiendo que necesariamente se van a cometer faltas al mismo. Su libro, el Nuevo Testamento, está lleno de contradicciones. El último de los tres es un tal Alá, que en árabe significa simplemente el Dios. Su libro, el Corán, es una invitación constante a la guerra. Defendieron su territorio en tiempos de las cruzadas. Saladino al frente venció a los reyes europeos. Luego, a este pueblo de guerrero le dio tiempo de ocupar España por varios siglos hasta que los llamados reyes católicos se expulsaron de su último bastión. Los musulmanes fueron grandes científicos, aunque mucha de su ciencia tenía fines religiosos. Ellos querían encontrar la ubicación de la Meca en cualquier lugar en el que estuvieran. ¿Qué hace la ciencia? A partir de diversas observaciones podemos explicar que la humanidad, el origen de la humanidad. Es posible formular teorías acerca del comportamiento humano de nuestros ancestros y hasta aquel grupo de eslabones que nos separan de nuestro ancestro más cercano, el primate, el chimpancé, y cualquier especie intermedia. Podemos encontrar que a un nivel genético, nuestro cuerpo está plenamente determinado por un código que le dice a cada célula cómo debe constituirse, cómo debe defenderse, cómo debe envejecer. Podemos transitar entre el determinismo genético y el plano evolutivo que aún no termina, pues, aunque mantenemos un entorno más o menos estable, nada indica que así vaya a estar indefinidamente. La ciencia debe atenerse a la explicación racional mediante la formulación de hipótesis, su experimentación y comprobación, echando mano de todos los recursos medibles y constatables que tenga a su alcance de lo que acontece en el universo. Es innegable que más de un charlatán salpicará los resultados de las investigaciones con algo de esoterismo. Lo que debe tranquilizarnos es que la misma ciencia podrá refutarlos y desenmascararlos. No es el papel de la ciencia demostrar que Dios no existe. Su papel es continuar con el camino que la religión cristiana obstaculizó en Occidente. Es imparable el avance de la ciencia y como una pequeña muestra de que la hipótesis de Dios no es necesaria, tenemos a la oveja Dolly. Cada pequeña rama de especialización de la ciencia avanza sin freno. Es justo decir que mucha de esta ciencia no contribuirá a tener un mundo más justo y equilibrado, sino más bien todo lo contrario. Lo vemos en los productos transgénicos, que por un lado desplazan a las especies endémicas y obligan al campesino a comprar semilla transgénica. Recordemos que en la forma tradicional el campesino utiliza su propio maíz para sembrar la siguiente temporada. En el caso del transgénico, el campesino tendrá que comprar semilla para poder tener fruto. A los laboratorios, como otro ejemplo, tenemos el tratamiento indefinido de una enfermedad, a diferencia de su cura eficaz. A los laboratorios les conviene más vender su medicamento a los enfermos hasta que estos terminen muriendo de cáncer o VIH. Como tercer ejemplo, tenemos la modificación genética de los embriones para que estos tengan una vida menos complicada que el resto de la humanidad. Esta posibilidad solo estará al alcance de quienes puedan pagarlo. Se entiende que no será barato. No obstante, las tecnologías derivadas como estados intermedios o desarrollos más complejos permiten que vivamos quizá mejor que nos antecedieron en el mundo. Como ejemplo, diversos tratamientos tales como las células madre. En cualquier caso, yo no cambiaría una forma de vida campesina por una de ciudad, con todas las condiciones de la vida moderna, claro. Agua corriente, electricidad, una nutrida biblioteca o ya de perdida el famoso Internet. El Estado y sus políticas. Ya he dicho antes que la ecuación de Estado tiene como elemento principal a la religión. La religión, al igual que los medios de comunicación, es una herramienta de control, aunque no de igualación de la sociedad. Los ricos a veces se avergüenzan de tener tanta riqueza y para aliviar su pena son capaces hasta de regalar el pan del día anterior a un orfanato. Vivo regala su pan viejo a los seminarios. ¡Qué altruismo! Recordemos el caso del sacerdote Marcial Maciel, nuestro padre, como le dicen los legionarios del Reino de Cristo.
El cura era una máquina de extraer dinero a las clases pudientes. Lo utilizó para formar el imperio que ahora significan los legionarios. Estos son formadores de los nuevos saqueadores del país. El Estado entonces se une con la religión y los medios. Entre los tres se encargan de mantener al pueblo adormecido, drogado con fútbol, novelas y superstición. El Estado permite que existan fenómenos de difícil explicación tales como el Teletón, que ahorita lo tenemos en pleno desarrollo, que no es otra cosa que una herramienta de no pagar impuestos. El Estado renuncia a su obligación de proporcionar seguridad social a la población más necesitada a cambio de la mediatización y enajenación disfrazada de piedad. También contribuye a la creación de héroes para forjar una identidad nacional. Identificarte con algo para que el de al lado te reconozca y lo reconozcas como mexicano. Como parte de la farsa, el Estado no puede evitar que convivan todas las religiones que quepan, aunque es caro a quienes prefieren. Así, vemos que el Estado es influenciado por absurdas ideas eclesiales. Debido a su incapacidad de transformarse y reconocerse en la modernidad, la religión sigue apegada a sus dogmas, que en realidad no tienen sustento, no están claramente identificadas en la Biblia como prohibiciones, tales como el matrimonio homosexual y el aborto, son soslayados para no atentar contra las buenas costumbres de la implacable Iglesia Católica. La religión se configura como un sistema de creencias y ritos de convivencia social y conveniencia política. La religión es, pues, en la actualidad, algo que se tiene por costumbre, pues se transmite de generación en generación. Esto ocurre cada vez menos porque las dinámicas familiares han cambiado. Ya no existe el padre autoritario ni la madre sumisa. Ya a los hijos se les da más libertad y conforme estudian y son expuestos al contacto del mundo exterior, también adquieren ideas y costumbres que los padres no pueden controlar. Los jóvenes de hoy viven libres y sin el rigor de una familia costumbrista, de una familia acomodada y conservadora. Los jóvenes que no tienen nada que perder le apuestan a la libertad de su pensamiento y de su acción. Pero desafortunadamente hay una élite social que guarda estrecha relación con la Iglesia y los medios de comunicación, encargada de formar a los líderes políticos, financieros y mediáticos del país, que difícilmente dejarán su conservadurismo en manos diferentes a quienes se comprometan en mantener el status quo. El ateísmo como opción y como oposición. El ser humano vive irremediablemente manipulado y controlado. Es controlado su lenguaje, su actitud, su forma de vestir y de actuar. Está condicionado a seguir modelos implantados. Lo único que tiene el ser humano es una enorme carencia. No posee nada que sea enteramente suyo y busca identidad en la masa. El ser humano de esta sociedad de consumo solo quiere tener dinero, solo aspira a tener dinero para tratar de tener las cosas que no tiene hoy y que posiblemente tampoco tendrá mañana. Y esto no será diferente porque la dinámica del mercado así lo indica, lo indica. Consume, ven, sé una copia del modelo, no pienses, compra. ¿Esto es algo, Javier? Será inevitable que llegue el momento en que ese ser humano vacío de sí se busque a sí mismo y quiera buscar una espiritualidad como salida de esa vacuidad consumista en la que vive. Puede llegar tarde esta etapa, pero impulsado por invitaciones a leer, como esas que tenemos últimamente en la televisión, decide cultivarse, superarse a sí mismo, pero compra un libro de superación personal, luego un libro de esoterismo, quizá después uno de esos sobre el origen alienígena de la humanidad, que arguye tiene rastros en la construcción de pirámides y otros monumentos. Hechos así por la misma razón de la gran afición de la gente por las cosas que tienen que ver con la fantasía,
con la brujería, con la adivinación, las historias de vampiros, hombres lobo. Todos estos temas son fuerte y creativamente publicitados, haciendo un llamado a la inmensa carencia de información de la población y de la consabida falta de actitud crítica. Al tomar distancia de los atavíos de la moral judeocristiana, en la que no cabe el disfrute del cuerpo y la vida la vida libre de culpas, seremos más capaces de disfrutar nuestras vidas, sin temores de orden místico. La vida es una sola y solo tenemos esta oportunidad para disfrutar de ella y no estar en permanente culpa, congoja, miedo, arrepentimiento e hipocresía. Ser ateos nos lo permite. Conclusión. El monoteísmo introdujo una transformación moral básica en el pensamiento social a partir de la idea de dioses verdaderos y dioses falsos. Esto implicó que el hombre no solo eligiera la verdad, sino que rechazara la falsedad. De acuerdo con esto, la distinción dio más armas a la intolerancia religiosa, algo que es difícilmente perceptible en el politeísmo, e incrementó el potencial de violencia inspirada en la religión. Ante este panorama, no queda más remedio que afirmar el ateísmo como la oposición racional frente a la religión que domina, somete, manipula y confunde. Lo verdadero y lo falso será determinado conforme a la lógica y a la introspección, no a la revelación o adivinación que siempre vienen de fuera. El ateísmo constituye una alternativa a la embriaguez de la sinrazón. Gracias.